dijo MacArthur, nunca dejen para otro día. Bien. ¿Ya estamos grabando? Ya estamos grabando. Fantástico. Vamos a continuar con la técnica de los posicionamientos verticales. Ya habíamos estado hablando un poquito sobre cómo son las curvas, cómo no deben ser las curvas, etcétera y demás. Ahorita vamos a dar algunas cosas que nos van a permitir calcular nuestras curvas. Entonces, a diferencia del alineamiento horizontal que podemos representar en el plano, el alineamiento vertical definitivamente no lo podemos representar en el plano, ni siquiera en un plano de 2.5 direcciones. Esto es una porquería. Ni siquiera podemos representarlo en un plano tridimensional. Necesitamos hacerle un corte transversal al eje del camino para poder saber cómo va a estar hacia arriba y hacia abajo. Lo habíamos dicho en la clase pasada. Entonces, el alineamiento vertical es en realidad el perfil longitudinal de la carretera. Y con esto nosotros nos vamos a basar en un desarrollo importante para nosotros como ingenieros, que es la subrasante. La subrasante siempre es la capa en la cual nosotros vamos a descartar todo, ya sea para arriba o para abajo. Subrasante es la terracería del camino y es lo que para nosotros, bueno, tiene valores. Entonces, al igual que la curva horizontal, esto lo tenemos basado en nuestras tangentes y en nuestras curvas. Por supuesto, si nosotros tenemos que trabajar con esto, lo importante eran las pendientes. Si no se va la imagen. Entonces, lo importante eran las pendientes. Me llega el cuerno porque no traigo nunca las cosas. Aquí está. De las pendientes nos sirven tres, pero la que va a gobernar es la pendiente máxima. Y tal como les había dicho, no deberíamos, bajo ninguna circunstancia, tener pendientes mayores al 10%, porque ya está muy peligroso. Y es la orografía la que va a ser la principal influencia de nuestro alineamiento vertical. ¿Se cambió? No, siguen la luz. Ok. Es que la vi parpadeando. Pero se me hace que el que está parpadeando además soy yo. Estoy desde las 7 de la mañana, yo ya necesito un descansito, ya no estoy para estos trotes. Cuando yo empecé a dar clases no tenía ganas. Bueno, entonces, es la orografía la principal influencia de nuestro alineamiento vertical. Y además del alineamiento vertical en sí, va a depender del tipo de camino que yo estoy buscando. Que estoy buscando, no, que estoy construyendo. Ahora sí, no, les digo ya, esta clase va a terminar quedando conmigo. Bueno. Pero ahí quiero estudiar un doctorado del niño, ¿verdad? Bueno. Entonces, seguimos. Lo importante de nuestro camino va a ser la suavidad. ¿No ha cambiado o no ha cambiado?
¿A qué me refiero con la suavidad? Cuando ustedes eran niños, estaban en el kinder y les decían que dibujaran una línea recta, ¿a la línea le hacían curvas o no? Si ustedes tratan de seguir esa línea en un carro, lo que van a hacer es rebotar, ¿sí o no? Lo que necesitamos es que sea una curva suave, que no sienta yo que subo y de pronto bajo, y vuelvo a subir y bajo, y luego voy bajando, bajando, bajando y de pronto subo, porque eso nos lastima físicamente. Al pobre coche ni les digo. Sobre todo esos desalmados que tienen suspensión baja, pasan por cualquier bache. O sea, no, hay nomás así como nota les cuento. Enfrente de mi casa hay un coto. En el coto hay cada carro. El más bajito que les he visto es un Camaro. Pero hay un güey que tiene un, ¿cómo se llaman los carros de carreras? No, de carreras no. ¿Cómo se llama? Un carro de la Ford, pero de carreras. ¿Cuál? Uno comercial, un GT 850, algo así. No sé cómo lo pagó el güey, pero literalmente lo primero que hace entrar al coto es raspar la parte de abajo. Porque le pusieron un tope y el tope está más alto que el espacio que tiene su suspensión. Sí, no manches, yo no tendría un carro de esos. No me atrevería a tener un carro de esos, pues los tienen. Y también he visto a un desalmado que ya no vive cerca de mi casa, vive cerca de la casa de mis papás. Ese sí es un carro de carreras. No es un Lamborghini, es un Ferrari. Con guardaespaldas. Porque detrás del Ferrari estacionado siempre hay un Mercedes-Benz de lujo, con el güey diario detrás del volante con el coche prendido. Se baja el dueño, se va donde sea y lo deja ahí. Y luego nomás se sube otra vez y nada más se escucha que acaba de gastar 4 litros de gasolina, nomás se acelera. Y el güey del Mercedes dice, ya ni modo, síguelo. Al siguiente alto lo encuentro. Yo tampoco me atrevería a tener un carro de esos. Principalmente por el costo que me significaría la gasolina. Era una camioneta de racing. Estoy muy a gusto con mi coche. Es un Camry, 4 cilindros. Le echo gasolina una vez al mes. No más de aquí a la escuela. Llego, bueno, de mi casa a la escuela. Si yo pudiera irme a todas mis universidades en tren, dejaba el coche en la casa. Nótese, hago más tiempo en transporte que en el coche. Pero la verdad voy mucho más cómodo en transporte que en el coche. Pues primero que nada no voy manejando, no me voy concentrando, puedo ir leyendo, puedo ir jugando, puedo estar haciendo otras cosas. Por eso estudié movilidad, para poder encontrar estas soluciones. Pero si va y viene, yo creo que ya no debería ser más rápido. Técnicamente, de mi casa a Unitec es más rápido en tren. Hago 50 minutos en coche, hago 35 en tren. Pero tengo que caminar a la estación, tengo que caminar de la estación. Y hoy igual, hoy me voy a tren. Saliendo de aquí, 10 minutos, tomo el tren de las 10:15, porque ya se me pasó de las 10:05. ¿A qué hora sale el tren? El último tren sale a las 10:30. Y
llegas a eso, yo estoy llegando ya a mi casa a las 10:45, 10:50. Todavía alcanzas a llegar en otro tren, otros 2 trenes, de los últimos 2, el de las 10:25 y el camionero es el de las 10:30. Entonces, a las 10:30 se quedan allá. Pero yo estoy muy a gusto. El jueves para mí, sí, la verdad es horrible, porque yo tengo que venirme desde Vallarta y Periférico hasta acá. Yo atravieso la ciudad, por todas las carreteras. Hacerlo todos los días desgastante. Y no puedo venirme en camión porque de la otra universidad tengo que caminar hasta el tren, hasta el pretren. Del pretren tendría que llegar al centro y del centro tendría que transportar para acá. Entonces es el único día que me vengo en coche, porque no alcanzo a venirme en coche. Hoy también voy a la otra universidad y me voy para allá en macrobús. Me regreso a mi casa, como muy a gusto y me vengo para Monterrey. Me sale barato porque sale más barato que pagar el coche. Bueno, seguimos aquí. Esta es la clase, al fin y al cabo. Entonces, la idea es tener un camino lo más suave posible. Yo voy a estar tratando. Se supone que está grabando. Yo voy a estar tratando de que la pendiente máxima y la velocidad del proyecto sean compatibles. Yo no puedo tener una pendiente muy grande si voy a tener una velocidad muy grande. Porque la gravedad es una malvada. Y si voy en subida, lo que va a hacer es reducir la velocidad de mi vehículo. La gravedad contrarresta la aceleración y por tanto sube más lento. Y mientras más carga tenga, más lento va a ser. Pero tampoco puedo tener una pendiente completamente cero a lo largo y ancho de todo mi camino. ¿Por qué? Porque el terreno va a tener cierta pendiente. Y porque, dependiendo del presupuesto que nos toque, a lo mejor no va a haber dinero para remover todos los obstáculos. Y si yo no puedo quitar el material, ¿qué va a pasar? Pues tengo que ajustarme a él. A mayor velocidad de proyecto, voy a tener que construir, porque ya no hay otra palabra, estoy buscando otra, pero no, construir es el término adecuado. Tengo que construir más terraplenes y tengo que hacer más cortes. No tengo remedio. Si quiero mantener una velocidad de proyecto alta, si quiero mantener una velocidad más baja, pues entonces sí puedo construir menos. En el entendido de que la velocidad de los vehículos va a bajar precisamente porque va a tener muchas subidas. Pero lo preocupante para mí no son las subidas, la subida como sea, la bajada. ¿Por qué? Los coches frenan. Y tenemos un valor a través del cual ya no puede frenar un coche, porque los frenos solo funcionan hasta cierta temperatura, que si mal no recuerdo son 250 grados en los frenos de discos cerámicos normales. Arriba de esa temperatura, la fricción no cuenta, no frena, ya no puede frenar. Entonces, ¿qué pasa si me toca construir en montaña? Y necesito una velocidad de proyecto muy alta. O rodeo la montaña o la perforo. Y si es un terreno muy montañoso, puede ser que yo construya túneles y puentes.
Y hay casos interesantes en el que basta con tener un puente y un túnel para que te solvente todos los problemas. Y estoy pensando que... Ahí viene el otro. Se lo sé abajo. Estoy pensando en el nuevo circuito metropolitano que está entre León, Silao y Guanajuato. Es una carreterita interesante porque técnicamente es carretera federal, la construyó la SCT Guanajuato, o sea, debería ser libre, y en su mayor parte es libre, excepto en un trámite, el que ya está dentro del municipio de Guanajuato. Pero creo que la última vez que fui cobraban 22 pesos. Ya lo mismo. Y lo que hace es evitar que entres a la ciudad de Silao y luego entres a León por la zona más congestionada. Y resulta que la orografía del municipio de Guanajuato es muy complicada, en tanto que la orografía de Silao y de León es muy plana. La de Guanajuato es complicada. Y se hizo un diseño que llegaba prácticamente hasta Silao, pero le faltaba un puente, un túnel para corregir todo. Se hizo, por eso se cobra la cuota. Y con eso te estás ahorrando prácticamente media hora de traslado. Media hora es media hora. O sea, voy a pagar 22 pesos para ahorrarme media hora de transporte. Sea, no me lo he hecho. Bueno. Entonces, ¿a qué conclusión nos lleva esto? A que tenemos que balancear el proyecto posible del proyecto deseable. Así como no puedo hacer yo un puente ahorita que conecte Tezistán no es un salto tan grande y se puede, pero ¿qué necesito? ¿Qué voy a necesitar ahí? O voy a construir un terraplén, voy a construir un carril envolado, o voy a raspar cerro. Dependerá de cuánto presupuesto hay. Ahorita no se necesita. No porque en realidad no haga falta, sino porque no hay suficiente tráfico que lo justifique. ¿Dónde sí haya suficiente tráfico para justificarlo? Guadalajara, Zapotlanejo. Y no porque Zapotlanejo sea un punto especialmente de interés, sino porque es una carretera que me va a conectar con Aguascalientes y León, y inmediatamente me conecta con Zacatecas de un lado y con Querétaro y la Ciudad de México del otro. Necesitaba mucho espacio. Se construyó un puente, Fernando Espinosa. ¿Se necesitaba un puente, Fernando Espinosa? La respuesta práctica hubiera sido no. Me basta con construir un poquito más adelante, donde está Puente Grande y donde empieza la cascada fuerte de la barranca. Pero construyendo donde está ahorita, me estoy ahorrando como 30 kilómetros de viaje. Era más conveniente construirlo ahí. Pero también estamos hablando que es una autopista de características especiales, ET. Entonces, las cuotas tienen que pagarse. Bueno. Tangentes verticales, ahora sí. ¿Recuerdan la definición de tangente? Tangente dentro de una carretera es aquella línea recta que une dos curvas. Si yo tengo
curvas verticales, las tangentes son la pendiente de descenso, la que descenso, con una curva. ¿Por qué? Porque no puedo tener una carretera en pico. Literalmente me destruyen los coches. Y ahí nada más se enfrentó contra un tope. Imagínate si hubiera estado auténticamente en pico. Bueno, las tangentes verticales las vamos a identificar porque tienen una gran longitud en comparación con su pendiente. La longitud de las rectas generalmente la estamos midiendo en el orden de 500 metros a 1 kilómetro. En la práctica, pues. Pero técnicamente consideramos una gran longitud más allá de 1 kilómetro. Tratemos de no hacer pendientes chiquitas y no hacer rectas chiquitas, porque vamos a tener un movimiento sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Mientras más largo, mejor. ¿Okay? La pendiente, ya lo habíamos dicho, es la relación entre el desnivel y la distancia entre su punto de origen y destino. Una pendiente del 10% es una pendiente que por cada 100 metros sube 10. Y es una pendiente muy grande. Técnicamente un coche en primera puede subir pendientes de hasta 14%. 16% si tiene un motor muy potente. Pero más arriba del 10% ya le va a dar mucho trabajo. Solo conozco en la práctica una ciudad que tiene pendientes muy grandes y es Guanajuato. Uno, como peatón, se cansa. El coche a veces no sube. Hay pendientes del 16% en Guanajuato. Tú las ves y dices, estas mendigas son verticales. Están muy inclinadas. Es una ciudad de primera porque en segunda no sube el coche. Así, de plano. Sobre todo si ustedes buscan ahí en Google Maps, busquen en una calle que se llama Tepetapa. La Tepetapa es una de las calles con más ambiente comercial, o sea, donde circulan vehículos pesados. En algunas zonas tiene una pendiente, lo sé porque la medí, del 15%. Y la calle está empedrada. Entonces cuando llueve los coches se resbalan. Bueno. Carreteras, ninguna pendiente debe ser mayor a 10%. Solo en ciertas circunstancias excepcionales podemos llegar al 12%. Cuando digo circunstancias excepcionales es que no hay otro remedio porque alguien metió la pata. Mejor lo construyo un talude. Y este 12% nunca se aplica en carreteras tipo A o superior. 12% está reservado prácticamente para carreteras tipo D. En la práctica no usamos el 12%, nunca. A este punto, el punto en el cual tenemos nosotros dos pendientes, dos tangentes que se intersecan, lo vamos a llamar el punto de intersección vertical y puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo es cuando viene de bajada y sube. Negativo es cuando viene de subida y baja. Y basta ver la forma del columpio o del trapecio que estamos haciendo para saber si es positivo o negativo. No importa si venimos o vamos, pues tengo la curva escondiendo un arco amplio o un arco chiquito.
Entonces, tenemos tres parámetros básicos con los cuales vamos a checar nuestras pendientes. Nótese, por cierto, esta pendiente que está en la foto, me gusta esta imagen, porque se ve que está muy elevada, pero da la idea precisa de la forma que tiene que tener la pendiente. No es sólida, es una curva. Entonces nosotros vamos a tener el promedio pesado. Pesado no significa de peso, sino de la cantidad de curvas que vamos a tener. Digamos que le vamos a asignar un valor a cada curva. La idea es que la longitud sea lo más cercano posible a la recta. Siempre, que la pendiente sea mínima. Nuestro ascenso del camino, nuestra tasa de ascenso del camino, debe ser la mínima posible para que los vehículos no tengan problemas de subir. ¿Cuáles vehículos van a ser los que tienen mayor problema al subir? Los de carga. ¿Por qué? Porque están cargados. Esa lógica inglesa impecable no la manejan en muchas otras materias. Los vehículos que vienen cargados pueden perder un 40% de su velocidad en una curva. Sí, bueno, es una curva vertical, una pendiente. Y si tienen exceso de carga, van a llegar a perder el 70% de la velocidad. Si han ido ustedes en autopista, por ejemplo, en la autopista Guadalajara-Tepatitlán, pasando Zapotlanejo empiezan unas pendientes altas. Y de pronto les ha tocado irse detrás de un camión que en una carretera de 110 kilómetros va a 30, es porque va sobrecargado. Nosotros checamos estos vehículos, se supone que no deben ir sobrecargados, y cuando traen la carga normal, deberían poder subir esa curva a 70 kilómetros por hora. Ir a 30, no, va sobrecargado. Además del promedio de las pendientes ascendentes, tenemos que tomar en cuenta el promedio de las pendientes descendentes. Uno puede decir, pero si una sube, la otra baja. Pero acuérdense que todo es relativo. Todo lo estamos tomando desde el punto cero, desde el encadenamiento cero. De un lado sube y en teoría de regreso baja, pero ese es el inverso. Si algo sube, solo me quedan tres opciones. O me voy a nivel, o tengo un descenso, que lo tengo que contar, o vuelvo a tener un ascenso. Pero si tengo una corriente de ascenso a la que de nueva cuenta le vuelvo a subir, estoy teniendo una pendiente más alta. No cuenta. No debería contar. No debería ser una pendiente más alta así. A lo mejor estoy haciéndole un cambio de pendiente y eso es peor. Que de pronto voy a 2 grados y luego voy a 4 grados y luego voy a 8 grados y luego voy a 10 grados. No. Lo tengo que hacer en una sola curvita y tengo que decidir cuál va a ser mi pendiente máxima. No voy a estar cambiando constantemente de direcciones. Cuando menos en teoría. Y la otra cuenta que vamos a hacer es la longitud relativa de las pendientes ascendentes. Esto es cuánto estoy subiendo hasta llegar a una pendiente máxima. Entonces, el gran problema que a mí se me va a venir es cuando tengo una carretera de 2 carriles. Una carretera tipo D. ¿Por qué? Porque no puedo rebasar en una carretera tipo D.
Un ejemplo está pasando Tepa, el libramiento de Tepa, yendo hasta, ¿cómo se llama el otro pueblo? ¿Cebreros? No me acuerdo. De pronto se tuvo que... ¿Cómo? Pegueros. Por ahí de pronto hay una sección en la que de pronto tengo 2 carriles de subida y 1 de bajada. Ahí en Pegueros. ¿Por qué? Pues porque la pendiente está muy alta. En la libre la pendiente está muy alta, entonces lo que tenemos que hacer es agregar un carril extra para que los vehículos más pesados que no pueden subir se orillen y dejen que los vehículos más ligeros continúen avanzando. Porque más adelante, literal, la carretera está tan estrecha que hay secciones en las que ni siquiera te puedes orillar. ¿Por qué está así? Porque no hay tráfico, en teoría, suficiente para justificar que sea una carretera de 3 carriles, o porque ya tienes construcciones a los lados que no puedes mover. Y como además está junto a la carretera, a la autopista, pues el que quiera velocidad se va por la autopista. El que se quiere ahorrar el costo de la autopista, pues se va a ir lento, de modo. Entonces, este carril es el concepto de carril de ascenso-descenso. No es la suma de los 2 componentes. Más bien no es sino la suma, no es sino que la suma. No sé por qué le puse eso. Que al dividirse por la longitud me va a presentar la pendiente media en esta carretera. No puedo tener de todos modos en estos lugares una pendiente muy fuerte. Tengo que tener la menor pendiente posible. Pero ya conoces la orografía de la región. Aquí en Jalisco tenemos mucha loma, mucho cerro, mucha montañita. Vamos a tener lugares que son valles y de pronto vamos a tener unos cerros. Y ni modo, nos va a tocar irnos por los cerros, porque la gente no nos va a querer vender en el valle o no podemos construir en el valle porque es zona de inundación. Y en esas cosas también tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, estas longitudes se basan en nomógrafos, o sea, estas gráficas, que tiene ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En teoría, porque es más fácil de trabajar con estas cosas de manera gráfica, de manera rápida, que ponerse a hacer los cálculos. Y sí, funciona. El problema vendría a ser la precisión. No nos importa en realidad, en la etapa de diseño, la absoluta precisión. Y en la etapa de construcción, que se preocupa el topógrafo por la precisión. Ni modo, quiero mucho a mis topógrafos, pero a ellos les toca un trabajo que nosotros no queremos hacer. A ellos les estamos pagando por eso. Nosotros le vamos a pasar todo el material al topógrafo y el topógrafo va a tener que ir a campo, va a tener que revisar y va a decir esto es, aquí se corrige, esto está mal, porque aquí esto y lo otro. Y el topógrafo va a estar trabajando en resolución de 20 metros, mientras que nosotros vamos a estar trabajando en esta etapa todavía en resolución de 5 metros. Que se preocupe el topógrafo. Bueno, todas estas curvas, todos estos nomogramas se basan en las características del proyecto y en las características del vehículo de proyecto. ¿Y cuál es el vehículo de proyecto que vamos a utilizar? El vehículo más largo que nos vaya a permitir la circulación en nuestro tipo de carretera. Tipo D, camión unitario. Tipo C, tráiler. Ya. Tipo B, tráiler. Tipo C, A, doble semirremolque. Tipo ET, doble semirremolque. México no tiene triple semirremolque y cuádruple semirremolque porque no tiene trenes carreteros. Y no tiene trenes carreteros
Y ahorita va a llegar esta muchacha, ¿cómo se llama? La artista, ¿por qué tiene cerrado el salón, profe? Pues no fue mi culpa. Bueno, entonces, nosotros no tenemos trenes carreteros. El único país donde hay trenes carreteros prácticos es Australia, porque es excepcionalmente plano. Y ahí sí tienes camiones, tractorremolques, que alcanzan a mover 3 o 4 trailers. Pero estás hablando de que vas a tener secciones de carretera que son 1500 metros. Metros no, kilómetros, 1600 kilómetros. 1000 millas. En recto. 1000 millas en recto. Son muchas millas. Son 1000. Bueno, entonces, dado que nosotros vamos a trabajar con los límites de un tractocamión, vamos a trabajar con los límites de los tractocamiones que se venden en México. Y aquí lo que utilizamos es un tractocamión más un semirremolque con un truck más un semirremolque. Y ya. No tenemos más. No ajusta más. Y esos dobles semirremolques generalmente solo los vamos a encontrar en las carreteras A4 y ET. Carreteras de alta velocidad. 90, 100 y 110 kilómetros por hora. No porque estos vehículos vayan a alcanzar los 110 kilómetros por hora. Raramente los ven alcanzando, sobre todo cuando traen cargas, sino porque el resto de los vehículos del proyecto puede alcanzar esa velocidad. Spoiler, nadie alcanza esa velocidad, todo el mundo se las pasa por el arco del triunfo. Sobre todo ustedes los veo. Yo lo hacía, no lo sé, todo el mundo lo hace. Nuestras carreteras, con los nomogramas que nos presenta la SCT, son seguras hasta un 20% más de la velocidad límite. Entonces, una carretera de 110 kilómetros por hora alcanzaría perfectamente ser segura a los 135 kilómetros por hora, 140 kilómetros por hora. Pero a 140 kilómetros por hora es muy probable que si tienes un accidente te mates en el vehículo en que vayas. Pero, ¿qué tiene que ver la carretera con esto? La forma en la que tú la hagas, recta, mientras más recta. Si de pronto en una carretera recta te sale una curva y tú vas muy alto, haces como Homero Simpson, ¡estoy volando! ¡Sí llego, sí llego! ¡Oh, no llego! ¿Ok? Las carreteras se diseñan para un tipo de tractocamión, ¿no? Por ejemplo, 110 kilómetros para el tractocamión. Ajá. Si yo tengo un carrito, ¿puedo subirlo a 130? En teoría sí. En la práctica tú te vas a encontrar con el problema de que tu carro tiene menos masa y por tanto es más probable que tengas menos agarre. En las rectas no hay problema, le pisas. Cuando llegas a la curva ya le vas a tener que frenar, porque si no sales disparado. A lo mejor no sales disparado, simplemente no alcanzas a dar vuelta y te vas al carril del lado contrario. Y si viene alguien, ¡pum! Adiós. Te llamabas. Las carreteras tipo ET generalmente, para evitar esos problemas, tienen dos cuerpos de aceleración independientes. O sea, dos carriles de ida, camellón separado, dos carriles de vuelta. Las carreteras A4 los tienen el mismo cuerpo, separado por barrera de contención, pero el mismo cuerpo. Las carreteras tipo B generalmente no tienen separación por barrera de contención, aunque tengan 4 carriles.
tipo C y tipo D no tienen ninguna separación. Es una posibilidad, pero no la ponemos por cuestión de costos. Y porque se supone que no lo necesitas porque no vas a ir a una velocidad tan alta. Si tengo una carretera tipo D, lo más probable es que la tenga limitada a 60 kilómetros por hora. No debería ser yo capaz de ir a 200 kilómetros por hora en una carretera de 60. Podría ir sin mayor problema ni inconveniente a 70 kilómetros por hora, todavía echándole mucho cariño y unas buenas llantas y el pavimento nuevecito a 80, pero a 90 cualquier cosa vas a hacer que te salgas del camino. No me crean, inténtenlo, mejor aún no lo intenten. ¿No? Bueno, entonces estos nomogramas nos van a servir para calcular la pendiente descendente, la velocidad de frenado, la longitud de la rampa de frenado. De hecho, hay otras, porque esta es nada más la longitud de la rampa descendente en comparación con la temperatura de frenos, pero hay otros cálculos para una rampa de frenado de emergencia. No lo pongo aquí porque generalmente en Jalisco ninguna carretera tiene rampas de emergencia. Ni siquiera. No hay muchas autopistas con rampa de frenado de emergencia. Allá, pero aquí en Jalisco no. Todavía no están habilitadas. Donde sí vas a encontrar es en la carretera de México-Morelia-Guadalajara. Ahí sí. Porque ahí lo contamos como terreno montañoso. Y entonces ahí sí es probable que tu vehículo se quede sin frenos. Hay también en la carretera México-Acapulco. Pero aquí en Jalisco todavía no tenemos. Nada más hay un parque que se construyeron acá por donde estaba el plan de Barrancas, en la nueva autopista de Guadalajara a Vallarta, pero están construidas en la parte que le corresponde a Tepic, al SCT Nayarit. No es mucho problema en realidad. Sí, claro. Lo que tienes que planear es la longitud con respecto a la pendiente. Y acomodar todo, lo más difícil es sacar el vehículo. Si es coche, por cierto, si es coche y tú te quedas sin frenos, métete a la rampa de emergencia, no pasa nada, te van a sacar con grúa y lo cubre tu seguro. Si es camión, quién sabe. No, yo quiero preguntar que si es camión es muchísimo más caro la rampa de frenado. Sí, porque no lo cubre la caseta y tiene que cubrirlo tu seguro, y lo más probable es que el patrón, el camionero, por ahorrarse unos pesos, no haya pagado la cobertura amplia. Y tampoco es que cueste mucho. En realidad necesitas nada más una grúa potente y lo vas sacando poco a poco. La grava para eso es. Lo más difícil es volver a acomodar la grava. Y no es problema, llegas con un rastrillo y un tractor, vámonos. Pero así es la gente. Bueno, no importa. Entonces, las pendientes descendentes las tenemos que tomar en cuenta porque implican frenado. No podemos dejar a los vehículos mucho tiempo frenando porque los frenos se calientan y después de cierta distancia el freno ya no frena. No podemos dejar pendientes ascendentes mucho tiempo porque el motor no puede trabajar con carga y deja de acelerar. Vas a estar consumiendo combustible y eso nos representa problemas de medio ambiente. Debemos que hacer que nuestras pendientes sean lo más rectitas posibles para mantener lo más bajo posible el consumo de combustible. Bueno, las pendientes son de nuestros vehículos. Definitivamente van a dominar el diseño vertical de nuestra carretera. Y como dominan el diseño vertical,
van a tener que forzar el desarrollo horizontal. ¿Recuerdan cuando estuvimos haciendo los grafiquitos con las curvas de nivel que estaban todas escuchas? Que podíamos decidir qué pasaba si lo poníamos de un lado o lo poníamos del otro. Ustedes van a hacer lo mismo con su proyecto. Puede ser, puede que no, que su diseño tenga 5, 6 o 10 maneras diferentes de alcanzar una pendiente mínima. Y algunas de esas van a resultar más baratas que otras. Ustedes van a evitar una zona donde llegue a estar tan profundo que se suponga que por ahí va a pasar un arroyo. Porque muy probablemente en época de lluvias se inunde. Y no queremos una carretera inundada. Curioso, porque hay lugares donde hay carreteras que ni siquiera tienen pavimento porque están en una zona que se inunda. Y eso me tocó así de experimentar, entre comillas, con un amigo que fue a estudiar a Nueva Zelanda. Resulta que hay una carretera que técnicamente es autopista sobre la playa. Se llama la playa de las 10 millas, pero no es cierto, no mide 10 millas. Mide 14. Te pones de un lado del camino para ir de ida, del otro lado del camino para ir de vuelta, y nada más tienes que esperar que no suba mucho la marea. Porque resultó más fácil circular por la arena que cortar el cerro que está al lado. Y la cantidad de tiempo que está sumergida la playa es como media hora al día. Lo único que tienes que hacer es no entrar y ya. Si le dan la marea, Sí puedo. Y al rato todo oxidado tu coche. Pero bueno. Entonces nosotros vamos a trabajar con las 3 pendientes esenciales cuando estemos haciendo el alineamiento horizontal. La mínima, la máxima y la gobernadora. Y siempre vamos a tener que la pendiente gobernadora y la máxima deben ser lo más bajitas posibles. ¿Cuál es la pendiente mínima? Porque uno pudiera decir, la pendiente mínima es 0. No. Porque no la estamos utilizando cuando estamos en un terreno plano. La vamos a utilizar en cortes. Cortes. Si yo hago un corte, ¿qué le pasa al terreno circundante cuando llueve? Va a acomodar el agua, va a dejar bajar el agua. Voy a ponerle una gran cantidad de agua a la superficie del agua. Va a bajar una gran superficie de agua por la superficie de la corona del camino. Y si yo la tengo en 0, la pendiente en 0, lo que estoy haciendo es que estoy acumulando esa agua. Así que cuando tengo un corte, elijo una pendiente chiquita, generalmente del 0.5%, para desaguar el agua hasta un valle. Voy a elegir la parte que esté más baja. Si de un lado estoy en la cota 1581 y del otro estoy en la 1582, que desagüe al lado del 1581. ¿Y cómo se hace en las curvas? Por ejemplo, en una curva. Exactamente. Pero acá está más alta que del otro lado. Lo que le voy a hacer es una cuneta para desaguar el agua del lado donde tengo el menor peraje. Y más o menos cuando me leo por abajo. A veces, otras veces la forma misma del camino, como viene ahí, me marca hacia dónde va todo el agua. Sí. La curva ahí en la imagen está peraltada.
Luego tengo la transición, donde te fijas que está cambiando la forma del peralte. Y luego ya vuelvo otra vez a la recta, donde está peraltado en los dos lados. Este peralte, que donde está en parejo, cuando estamos, digamos, que construimos talud, y por tanto estamos más elevados y no tenemos agua que se nos acumule, entonces ahí nuestra pendiente mínima, ahí sí es 0, porque el desagüe de la corona del camino lo estamos haciendo por bombeo, desde el centro del camino hacia los lados. Y por eso, la próxima vez que vayan en una carretera y les empiece a llover, fíjense dónde se acumula más el agua, en las orillas. El centro siempre está seco y las orillas están mojadas. Yo recuerdo una tipo de allá por y al centro, el agua al centro. Entonces ya se presentó el hundimiento. Porque siempre la tenemos que hacer con peralte al centro. No se puede hacer que el agua vaya así. Porque necesitamos desaguarla, necesitamos sacarla de la corona del camino. Tenerla en el centro de la corona es peligroso. Si ya el agua está hacia el centro, es porque ya se hundió el centro. Sí, pasa. Y todo donde va a pasar. Básicamente. Cuando veamos el cálculo de pavimentos de estas secciones vas a notar por qué. Y esto va a ser muy importante cuando lleguemos a los pavimentos para aeropuertos. Porque el pavimento de aeropuerto tiene que ser muy resistente en ciertas zonas. Bueno. Entonces, la pendiente máxima ya es harina de otro costal, es la mayor pendiente que nos permite el proyecto de la carretera. Dependiendo de la velocidad del proyecto, vamos a tener menor pendiente. Y una cosa es la pendiente máxima y otra cosa es la pendiente gobernadora. No me las vayan a confundir. Pregunta de examen y siempre me la fallan. Años dando carreteras, todo el mundo pendiente máxima con la gobernadora. Bueno. La pendiente la va a dictar la jerarquía de la carretera. La vamos a utilizar con la menor frecuencia posible. Si la pendiente gobernadora es del 6%, yo voy a tratar de hacer que todas las pendientes sean máximo del 6%. Me voy 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. No llego al 10%. Lo que no quiero hacer es que el ascenso en una zona sea muy fuerte, porque un ascenso muy fuerte me va a restringir la velocidad de los vehículos y eso se da en efecto en cadena. Y el efecto siempre viene del frente hacia atrás, es una ola que se regresa. Nunca se han preguntado, por cierto, con la función de efecto de ola, ¿por qué a veces hay un choque y cuando llegan a donde se supone que estaba el choque ya no hay nada? Le decimos el choque fantasma. Vas por López Mateos, vas por Lázaro Cárdenas, vas por Periférico y de pronto estás ¿qué pasó? Se llama San Juan de González. Y la cola de San Juan de González hasta la Avenida Vallarta. De pronto dices, ¿pero por qué? Cuando llegabas de San Juan de González no había nada. Lo que pasa es que la gente frenaba. Y frena, porque se frena el de adelante, me freno yo. Y por tanto el de atrás se va a frenar. Y se va a frenar el de atrás. Y se sigue frenando así que sigue. El primer choque ya desaparece, ya no tiene problemas, pero la repercusión va a ser así. Esta repercusión es un efecto en cadena.
cadena es un efecto de ola, siempre viene en retroceso. Por tanto, tú chocas en Vallarta y Periférico y la fila llega hasta el Auditorio Telmex. Y de pronto llegas a donde fue el choque reportado por la aplicación de Google, o por Vice, o por la Nokia, ¿cómo se llama? Gear Maps, o la de Apple Maps, la que sea. El choque fue hace media hora. Ya no hay nada, ya hasta se lo llevó la grúa. Pero todavía está el colomón porque la gente tuvo que reducir la velocidad y la reducción fue de atrás para adelante. Y nunca falta la señora que no sabe manejar bien estándar. Entonces volver a meter primera y vuelves a acelerar y luego se enfrenta con el señor que nada más ve en automático y como dejó el coche parado un rato lo puso en neutral y la acelera y dice, no avanza el carro, no lo tienes en velocidad. Ah, sí es cierto. Ahí va el señor. No falta el trailer que debe ir a 60 kilómetros por hora en el carril de la extrema izquierda. Y luego tiene que salir y hace el desmadre y se le mete a todos. No falta. Lo sé, me enfrento a eso la mayor parte del día y es precisamente una de las razones por las que adoro poder irme a mi otra universidad en macrobús. No hay tráfico. Sería todavía más contento si tuviera un scooter y pudiera irme desde la terminal hasta la universidad en scooter. Igual que aquí. Con eso sería yo feliz. Pero bueno, no importa. Decía yo, la jerarquía de la carretera es la que nos va a marcar la frecuencia con la que podemos utilizar la pendiente máxima. A mayor velocidad, menos pendiente. ¿Ya empezó a llover? Creo que sí. Ya se siente fresco. Bueno, la pendiente máxima tiene que utilizarse en el menor número de secciones posible. Así ya está lloviendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pendiente máxima y la pendiente gobernadora? La pendiente gobernadora es la pendiente que va a ser desde el punto de máxima, una pendiente gobernadora del 6%. Y la vamos a mantener por 50 kilómetros. Bueno, en una de esas, puedo hacer que la pendiente sea muy suavecita. ¿Qué pendiente vuelve a estar a lo largo de tantos kilómetros? Y que sea continua. O subo al principio y luego me doy recto y luego subo al final. Y mis dos pendientes máximas van a estar al principio y al final. Y la mayor parte del tiempo va a estar en recto. O le hago una pendiente del 7%, una pendiente del 1%, una pendiente del 7% y vuelvo a tener más o menos el 6%. Ese es el concepto de la pendiente gobernadora. Y va a quedar ahorita claro en las siguientes diapositivas. Exactamente. Ahí está. La pendiente gobernadora es la pendiente uniforme con la que puedo unir dos puntos obligados de una carretera. Este es un tramito de carretera que está pasando San Juan de los Lagos. Digamos, pues que la pendiente gobernadora pasa al centro de esas. Punto obligado es aquel que funciona como punto de control y no lo podemos alterar. Ya lo habíamos visto en las clases pasadas, ahí tengo que tenerlo porque ahí me dijeron que me tengo que hacer ya. Si en el camino yo tengo problemas, ese ya será otro problema, literal. A lo largo de todo el camino. Entre secciones de puntos obligados. Si mis puntos obligados están a 50 metros, pues ni modo, la pendiente gobernadora va a ser bien chiquita. Pero si está a 50 kilómetros,
Pendientón, loco. Vamos a suponer que tengo una pendiente entre la cota 1540 y la cota 1590. Son 50 metros. Y mide 10 kilómetros. 10 kilómetros en línea recta, 50 para arriba. ¿Qué pendiente va a ser? Hagan la triangulación, sale la pendiente como del 5%. La pendiente gobernadora se saca A partir de ahí, entonces yo voy a poder sacar las pendientes máximas y voy a tomar en cuenta mis cortes y mis terraplenes. Si hago terraplenes, es probable que mi pendiente máxima no la alcance mucho. Porque puedo subir una pequeña sección y luego irme en recta. O puedo mantener todo el ascenso completo. Depende. Pero lo más probable es que yo vaya a tener subidas y bajadas. Si yo tengo que pasar de la cota 1540 en el punto obligado a la cota 1590 en el punto obligado B, y resulta que en medio está la cota 1510, voy a bajar y luego voy a volver a subir. ¿Ahí qué hago? Una curva. Y con eso, lo importante es encontrar la línea a pelo de tierra. Esa es la que a nosotros nos interesa encontrar en el alineamiento vertical. Y ese es el tema básico de hoy, el alineamiento vertical. La línea a pelo de tierra la vamos a marcar al centro de nuestra suprasante. De la suprasante. En la terracería. No nos importan las capas de pavimento arriba, no nos importa todavía lo de abajo, nos importa justo la línea pelo de tierra, justo donde ponemos el material, donde podemos poner todo lo demás. Y esa es la que va a trazar la pendiente gobernadora. Y acuérdense, la pendiente la vamos a ver transversal, entre alturas y dependiendo de las magnitudes. Esta línea a pelo de tierra la vamos a definir entonces. Soy reiterativo porque se nos olvida. El tipo de carretera, el ancho de la corona, las características del tránsito, la configuración del terreno. No es lo mismo tenerla en lomerío que en montaña, en llano. El terreno que ustedes van a hacer técnicamente cuenta como llano. En la práctica va a tener cerritos. Van a hacer cortes, pero no va a estar enteramente recto. Si fuera malo, se los ponía en pendiente. Pero no soy tan malo. Todavía. Ya bastante tienen con el hecho de que van a ponerme ahí un estacionamiento. Le van a poner un estacionamiento ahí, porque van a poner una caseta de cobro. Va a ser chiquito. Bueno. El objetivo entonces es reducir el costo de la carretera, siempre considerando la seguridad y la protección ambiental, pero tomando en cuenta la gran cantidad de material que van a remover. Si yo subo y bajo, no importa. La pendiente gobernadora, tengo una pendiente máxima y tengo las pendientes mínimas y tengo que hacer que el movimiento de tierra se ajuste lo más posible al menor costo. Lo que nos cuenta para nosotros es el menor costo. Bueno, consideraciones. La mayor parte de los vehículos en circulación pueden ascender hasta una pendiente, en una pendiente de hasta el 5%, sin pérdida apreciable de velocidad. La mayor parte de las pendientes que ustedes tienen que diseñar tienen que ir en orden del 5%. ¿Por qué? Lo acabo de decir, para que el vehículo no pierda velocidad. ¿Bien? Los camiones cargados sí van a perder velocidad.
Aún con una pendiente del 5%, pierden velocidad. Y van a aumentar su velocidad cuando vienen en descenso, hacia abajo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las pendientes también de bajada. Suele ser que cuando uno está diseñando una sección, tienes puntos que vienen en columpio y lo que tratas de hacer es una sección permanentemente en bajada y otra sección permanentemente en bajada sentido, pero lo que haces es gastar el freno. Y si lo haces exactamente al revés, una sección en subida permanente y otra sección en bajada permanente, en subida para el otro lado permanente, sí, se ve muy bonito el cruce, pero estás gastando combustible. Entonces ahí lo mejor que puedes hacer es una curva aparentada. Un columpio. Y ya. El hecho de que los vehículos van a bajar su velocidad es el mayor problema potencial para los demás vehículos. Y es que, de veras, no hay nada más desesperante que ir detrás del camión cargado y no poder rebasarlo. Y lo que es peor es cuando un camión va a 30 kilómetros por hora y lo quiere rebasar otro camión a 50 kilómetros por hora. Y tú estás ahí, a ver a qué horas. Pero bueno, la menor preocupación que nos va a dar este tipo de caminos, este problema potencial, pues, es la ineficiencia en el transporte. Si nos baja mucho la velocidad del camino, no nos sirve, en especial si es un camino de alta velocidad. Una carretera para 110 kilómetros por hora, donde nada más puede circular a 30, no sirve. ¿No? Bueno. Vamos a limitar la longitud de nuestras pendientes precisamente para no forzar mucho el motor y no bajar demasiado la velocidad. Tenemos que buscar lo más posible la recta completamente nula, neutra, cero, nada. Sin reducir la velocidad de ascenso de un camión. Si nuestra configuración orográfica definitivamente nos impide limitar la longitud de las pendientes, estamos en una zona montañosa, entonces vamos a meter carriles adicionales, si nos lo puede permitir el proyecto. Por eso han llegado a ver, son muy raras, pero ha llegado a ver aquí carreteras que tienen 3 carriles por sentido. Normalmente nos basta con tener 4 carriles, porque por el carril de la derecha siempre se va el camión lento y por la izquierda aceleras. Tú no debes circular por el carril de la izquierda, el carril de la izquierda es para acelerar, para rebasar nada más. El hecho es que a todo el mundo le vale y se lo otro el de la izquierda porque va más rápido. También lo sé, yo también fui todo el... Pero es posible poner un carril adicional que no es para que vayas todavía más rápido, es para que el camión lento vaya todavía más lento. De hecho, quiero que se fijen una cosa. ¿Han visto las velocidades en realidad del periférico? Técnicamente tienes 2 carriles de 80 y uno de 60. El 60 para carga pesada, lateral, en la extrema derecha. Pero si tú te vas a Zacatecas, la ciudad de Zacatecas tiene un bulevar que atraviesa todo el centro de Zacatecas y atraviesa la ciudad de Guadalupe. Guadalupe es como el Zapopan de Zacatecas. Y ese bulevar tiene 3 velocidades: 60, 70 y 80. Y viene marcado en piso y en voladizo, 60, 70 y 80. Y aquí tenemos 80, 80, 60. No existe el concepto de carril de alta.
y no deberíamos ir por el carril de 80 kilómetros a la izquierda. Deberíamos usarlo para rebasar. Pero no lo hacemos. También se supone que el macrobús debería ir a 50 kilómetros por hora y llegan a los 80, los he visto. No nos importa en la práctica, no tiene nada de problema. Pero que atropellen a alguien, ya pasó, lo va a matar. De hecho, creo que fue como a las 2 semanas de la operación que una muchacha operadora del macrobús atropelló a una persona imprudente que se cruzó por periférico a pie de calle y se lo llevó. Y por imprudente, porque literal, ni modo que no digas que no estás viendo un camión que viene. No, se atravesó. Si no se lo lleva el macrobús, se lo hubiera llevado un coche. No. Bueno. Criterio esencial. Vamos a determinar la longitud de una rampa con respecto a la reducción máxima de la velocidad. De hecho, vamos a hacer un ejemplo. En teoría, podemos hacer que nuestra reducción sea hasta del 25% de la velocidad de entrada. Y la velocidad de entrada es aproximadamente 20% superior a la velocidad de operación. ¿Por qué? Porque conocemos a la raza y sabemos que en una carretera de 80 kilómetros por hora no van a 80, van a 90. Lo sabemos. Preferimos errar en el lado de la seguridad y hacerle el equivalente a que fuera una distancia mayor. ¿Bien? Entonces, esto lo hacemos con un nomograma. Este ejemplo es para una carretera con velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora, lo que significa que va a ser una carretera tipo C. 2 carriles anchos, lo cual me da la oportunidad de acelerar por el centro, rebasar. Bueno, vamos a ponerle una pendiente del 4%. Y esta pendiente la tenemos en el nomograma, es la tercera desde arriba hacia abajo. Es la longitud de la rampa con una pendiente cercana al 0%, luego al 2%, 4, 6, 8, 10 y hasta 12%. Como es una velocidad de 70%, voy a suponer que la gente va a tomar la rampa 80. Porque conozco a mi raza de bronce y sé que van a ir más rápido. Entonces, voy a tomarle una reducción del 25% de la velocidad del 80%. ¿Cuánto es eso? Pues voy a bajar a 60 kilómetros por hora. Con una pendiente de 4%, puedo esperar que un vehículo mantenga 60 kilómetros por hora sin acelerar. Sobre todo si entró a 80. Y entonces necesito ver cuál es la longitud máxima de la rampa. Esta longitud crítica. Yo veo el punto donde la curva del 4% interseca la línea de los 80. Y luego veo dónde está la línea que interseca los 60. Del punto de origen al punto de destino, bajo. ¿Qué distancia es? Si de un lado estoy alrededor de los 400 y del otro estoy entre 600 y 800, voy a suponer que son 700. 400, más bien, 700 menos 400, 300. Entonces la longitud de la rampa no debería ser mayor de 300 metros. Y ya. Sencillo. Eso, o puedo hacer las cuentas y puede resultarme la cuenta que la longitud de la rampa va a ser de 290 metros. ¿Hay mucha diferencia entre 300 y 290? 10 metros, no tiene caso, lo calculo así, ya me quito cuentas. ¿Es esto o empezar con todas las curvas que trae el manual, ver los cálculos, ver los ángulos? O nomás me pongo a ver que tiene que haber 300 metros. Pues ya. Si por algún motivo la velocidad de entrada tuviera que resistir hasta los 45 kilómetros por hora,
Donde no me preocupa mucho que sostenga la velocidad porque la rampa va a ser continua, o sea, voy a ir de subida 45 kilómetros por hora. ¿En qué punto me contrae el tomograma? No, ¿cuál caso dije? 35 kilómetros por hora. Si bajo ahí, pues la pendiente va a subir mucho. Obsérvenle ahí, estoy agarrando, a ver si lo puedo marcar. Por esta zona. Si bajo esta velocidad de operación, caigo hasta aquí y pues básicamente tengo 1200 de longitud de la rampa. Pues sí, va a estar larga, pero lo voy a continuar mucho. Si tuviera que llegar todavía más bajito, si allá una longitud de la rampa de 2 kilómetros, ya la puedo lograr casi con los 30 kilómetros por hora. Pero es un pendientón. ¿Qué hacemos entonces? Dejamos las rampas lo menos posible. Y entonces pasamos a lo chido. Resumiendo, las curvas verticales van a enlazar dos tangentes del alineamiento vertical. Y el objetivo es que nuestra alineación sea uniforme. La aceleración centrípeta debe ser uniforme. El manual de proyecto geométrico insiste en que es centrífuga. La fuerza centrífuga no existe. La que existe es la centrípeta. Y es básicamente la que hace que nos salgamos del camino. Esto implica que todas mis curvas verticales van a ser de tipo parabólico. Y tengo que hacer que la aceleración sea razonable, porque es tan feo ir de bajada y luego aplastarme para subir, que ir de subida y luego estirarme para bajar. Que sea cuidadoso. Estas curvas van a ser crestadas si son convexas o en columpio si son cóncavas, y el criterio principal para delimitar la longitud de las curvas verticales es la seguridad. Si es necesario, corto. Si es necesario, pongo talud. Siempre debemos tener como mínimo la distancia de visibilidad de parada correspondiente a la velocidad del proyecto. El manual del proyecto geométrico trae tablas. Una velocidad de parada puede ser para 110 kilómetros por hora, por decir una cifra, no me acuerdo ahorita, 350 metros. Muy probablemente tú no tengas que frenar en 350 metros porque tus frenos es mejor que eso. Pero a lo mejor traes tráfico detrás. Si tú frenas de sopetón, ¿qué pasa? Te va a escapar el de atrás, que no tiene tiempo de reaccionar. Lo contemplamos y dejamos una distancia larga. Si tenemos crestas, la longitud mínima va a ser la visibilidad. Yo tengo que ver qué sigue. Si yo no puedo ver qué sigue, no le voy a poner curvas ni verticales ni horizontales. O por lo menos tengo que avisar que vamos a hacer la curva. Pero tengo que tener visibilidad. Yo tengo que ver que viene la curva. Si voy en pendiente hacia arriba y de pronto al llegar a cero está la curva, yo le voy a seguir derecho. No porque quiera, es que no tengo tiempo de reaccionar y dar el volantazo. Necesito darle tiempo al conductor para reaccionar. Mejor aún si integro la curva con el peralte. Y estos son nada más en las curvas verticales en cresta, porque todavía nos faltan las curvas en columpio. Aunque estas son menos complicadas, porque ya podemos ver que al frente hay curva. Bajo, luego subo. Y cuando estoy subiendo, vuelvo a recordar la visibilidad. Yo no voy a poner una curva en la parte alta del columpio.
Tengo que poner una línea recta para darle tiempo a reaccionar a mi conductor o que desde el principio se vea que va a haber la curva y que pueda reaccionar el conductor. Y esta curva jamás debe ser muy cerrada, porque necesitamos darle tiempo a que reaccione. Y yo sé que ustedes tienen mejor tiempo de reacción que yo. Si ustedes reaccionan mejor que yo, lo que significa que yo soy más lento, ¿cuál tiempo de reacción vamos a usar? El mío. Porque eso significa que vamos a acomodar a la gran mayoría de los usuarios. Si hay alguien con un tiempo de reacción más lento que el mío, utilizamos su tiempo de reacción. Estos son los criterios básicos para elegir la longitud mínima de nuestra rampa. La visibilidad de distancia, la comodidad del conductor, el control del drenaje. Recuerden que les dije de la curva mínima, la pendiente mínima, por aquí la vamos a poner, y la apariencia de la carretera. La apariencia no significa que se vaya a ver más bonita o que se vaya a ver más fea. Significa que después de una recta no venga una curva cerrada sin aviso. Que podamos ver lo que sigue. Eso es el concepto de apariencia. Entonces, vamos a preferir perfiles suaves con cambios graduales, en lugar de perfiles con muchos quiebres y curvas verticales cortas. Vamos a evitar toda clase de perfil que contenga secuencia de curvas en columpio, seguidas de curva en cresta, seguidas de columpio, seguida en cresta. Básicamente, no hay montañas rusas. Sí, se siente bien chido cuando eres joven. Cuando estás dañado de las cervicales o de las lumbares, huele. Pero te lastimas. No, a mí el ejemplo paradigmático que me gusta dar de una curva de esas es la calle Manuel Acuña, 3 cuadras antes de la calzada. Si pasas tú de donde está el mercado Alcalde, le sigues por Manuel Acuña, se ve todo recto y de pronto bajas. O sea, bajas un piso directo. Nomás vuelas. Si tu carro trae mala suspensión, crack. También. Y bueno, aquí en la autopista como sea, porque después de todo es una pendiente bajita. Sí se siente el madrazo, pero no tanto. Acá desmadras la suspensión. Si literalmente estás a un piso de diferencia. ¿Cuánto mide un piso normalmente en aquellas zonas? Son casas viejas, están como a 350. No es mucho. Es boom. No. Sí se siente. No es que el coche vaya a dar el sopetón de 3,5. Pero si alcanzas a viajar el equivalente de 60 centímetros de altura. Sigue siendo mucho. Sí, de pronto, al hombre, ese es el momento ideal para pesarte. 20 kilos menos, mocos, 50 más. Bueno. Entonces, aquellos perfiles que tienen mucha ondulación, hay que desarrollarlos en grandes longitudes para aprovechar el impulso de los vehículos en descenso. Rampas muy largas. Mientras más largas las rampas, mejor. Porque vamos a tener una menor pendiente. ¿Okay? Y si tenemos pendientes muy grandes, separamos a los vehículos para evitar que haya problemas. Ya sea en descenso o en ascenso. Y generalmente lo vamos a hacer todo en ascenso. No se preocupen tanto si están trabajando con cuerpos de 4 carriles. Preocúpense cuando tengan cuerpos de 2 o de 3 carriles. Sobre todo de 3 carriles.
porque esos generalmente van a ser asimétricos. 3,5 metros. Pero en las autopistas de alta velocidad dejas 4,5. Y en una carretera de 3 carriles vas a dejar 3 cuerpos de 4. Entonces tu corona tendría que ser de 12 metros, de los cuales vas a marcar 3,5 y 3,5 al centro, y vas a dejar espacio en acotamiento, pero pavimentado completo, para permitir que el vehículo se orille y rebase por el centro. Esas son las que a mí me gusta hacer porque tienen las ventajas de una carretera tipo B, pero con los costos de una carretera tipo D. Todas las carreteras nuevas se están construyendo como tipo C de 3 carriles. Bueno. Evitaremos perfiles con 2 curvas verticales en la misma dirección, separados por una tangente corta. Es preferible entonces una sola pendiente sostenida cuya longitud sea mayor a la longitud crítica. La crítica es la que calculamos. Calculamos, por comillas. Ya está calculado en el tomograma. La pendiente debe ser siempre menor a la máxima permisible, en la medida de lo posible. Y introducir segmentos de pendiente más suave a tener un segmento muy inclinado y luego muchas zona recta. Mejor le bajamos. Preferible tener una pendiente continua del 3% a tener 2 pendientes del 6%. Bueno. Intersecciones. Me hace falta trabajar con ustedes las intersecciones porque si no, no van a poder tener la entrada y salida de las casetas. Bueno. Las intersecciones básicamente son como los cruces de las calles. Tenemos que tener visibilidad, adelante, atrás, al frente y vuelta. Y si está en pendiente, hay que darle tiempo a los carriles extra para que acelere y se pueda meter. Lo vamos a ver también, si todo sale bien. Igual estoy viendo el manual del proyecto geométrico más o menos por la página 700. Bueno. Evitamos las curvas verticales en columpio localizadas en cortes, a menos que le podamos dar un buen drenaje. Pero en general no quiero un corte donde tengamos nosotros un drenaje inadecuado. Y con eso terminamos por hoy. Muy bien. Faltan muchas cosas que ver. Esta se las voy a subir ahorita en un rato, cuando tengan de referencia. ¿Ya bajaron su manual? Denle una leída. Una leidita, por encimita, para que sepan dónde están cada cosa. Ya, con eso yo me doy por bien servido. ¿Vale? Entonces, nos vemos ahí. Presencial.